Saludamos una vez más a la preciosa congregación de CBI Sincelejo. Agradecido con Dios por el privilegio que tengo de aportar en este poderoso congreso Enfocados 2020. Mi abrazo y mi saludo para toda la operación ministerial de esa preciosa casa. Y nada, aquí estamos para seguir aportando, para ser instrumentos útiles en la edificación que Dios ha traído para todos en este precioso tiempo. Hoy quiero continuar edificando a través de una palabra que he titulado Enfocados para operaciones divinas. Voy a repetirlo: enfocados para operaciones divinas. Así que la preciosa juventud que ha estado participando de este poderoso congreso ahora también se une al resto de la congregación, al equipo ministerial, para poder afinar la visión, para poder enfocarse exactamente en aquello para que Dios los ha levantado como ministerio en esa ciudad y aún para las naciones de la tierra. ¡Qué poderoso! Amados, siempre que hablamos de operaciones asignadas por Dios al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debemos entender que en realidad se tratan de operaciones de la divinidad que deben traerse a cumplimiento en lo terrenal. Dios tiene una agenda radical. Dios tiene una agenda puntual y precisa en el cumplimiento de los tiempos. Y desde que Cristo vino, para eso está usando a la iglesia, que es su cuerpo, para que todo aquello que fue establecido y consumado en lo eterno venga a cumplimiento y manifestación en lo terrenal a través de la poderosa iglesia. Por eso, amados míos, es que debemos afirmarnos siempre en que estas operaciones corresponden a una porción o asignación específica dentro de lo que es el desarrollo del propósito eterno. Dios toma una operación y la asigna a diferentes porciones de su cuerpo. A ustedes como ministerio, Dios les ha dado una asignación, una tarea generacional. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y lo que la palabra nos dice es que estas poderosas operaciones serán reveladas a cada generación de los que le aman y sirven al Señor con todo entendimiento. Por lo tanto, esta asignación es cosa revelada. La operación que Dios tiene con ustedes de manera generacional es un asunto que siempre estará dirigido por revelación. Y diremos entonces, como también dijera en su momento el apóstol Pablo: tengo entendimiento de la visión celestial. Cuando a ti y a mí nos son revelados el propósito de Dios, el destino que Dios nos ha dado como congregación y como generación, entonces lo que estamos teniendo es una visión celestial. Y vamos a ver ¿por qué Pablo habló de esta manera? A lo que me estoy refiriendo está narrado en Hechos 26. Y quiero empezar primero con el versículo 19, porque allí Pablo, presentando defensa ante el rey Agripa, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Qué tremendo, lo quiero repetir. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando él dice visión celestial, de inmediato está aclarando que no se está refiriendo a que haya visto algo con el sentido de la vista humana. No se refiere a eso, porque cuando miramos los versículos del contexto anterior, realmente Pablo describe cómo fue aquel poderoso encuentro entre Jesucristo, el que está en el trono, y él. Él está diciendo: yo en realidad vi una luz superior a la luz del día, superior a la luz de ese sol que vemos todos los días. Fue algo tremendo, una luz que me dejó ciego, me quitó el sentido de la vista natural para que yo pudiera entonces enfocarme en lo que me estaba siendo revelado, y era una visión celestial. ¡Qué poderoso! El apóstol comienza a decirlo en el versículo 15 y al 18. Dice:
Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate. Mira qué tremendo. Yo soy Jesús al que tú persigues. Yo me imagino a Pablo diciendo: pero ¿cómo voy a perseguir a Jesús si yo fui testigo de cómo lo crucificamos? Hasta participé de su crucifixión. Oiga, ¿cómo me estás diciendo que ahora yo te estoy persiguiendo? Y el Señor está diciendo: ¿a quién persigues tú? No, yo estoy persiguiendo es a aquellos que predican tu nombre, aquellos que anuncian tu poder, aquellos que anuncian tu doctrina. Entonces el Señor, le dijo: pues ¿cómo te parece, Pablo, que a esos que tú persigues soy yo? Porque eso, la iglesia, que es mi cuerpo, son la manifestación de lo que yo soy en lo eterno y celestial. Y están ahí no porque quieran ir en contra de ninguna persona, sino que están ahí para que sean la manifestación de mi voluntad en la tierra. Qué maravilloso esta palabra. Ahora déjame decirte, y le dice Dios: pero ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Wow. Y entonces, mire, me encanta esto, porque algunas personas están esperando tener una aparición de Dios para que se le ericen los pelos, para que le dé una cosa extraña, para remolinear por 3 horas, cosas de ese tipo. Pero el Señor es muy objetivo en lo que hace. Él le dice para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y la pregunta que yo me hago de inmediato es: ¿qué fue lo que vio Pablo? La Biblia dice que quedó enceguecido por la luz que resplandeció tan fuerte. Entonces, pero él dice: lo que has visto. Dice: ¿qué es lo que he visto? Y luego dice: y de aquellas en que me apareceré a ti. En otras palabras, le está diciendo: yo voy a estar ahí revelándote todo el paso a paso que te ha sido asignado, para que lo que te asigné se cumpla en la tierra. Y dice: lo voy a hacer para librarte de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Pablo fue enviado. Pablo vio a Dios para que hiciera una tarea como ministro y testigo. Qué tremendo. ¿Y para qué te envío? Para que abras tus ojos. Qué tremendo. Le está diciendo: así como yo te he enfocado en las cosas celestiales, cegando tu ojo natural y abriéndote los ojos espirituales para que veas lo celestial y divino, así te envío para que aquellos que te reciban tengan lo mismo, participen de lo mismo, disfruten de lo mismo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué tremendo esta palabra. Me gusta toda esta explicación que da Pablo en este versículo. Está diciendo: lo que Pablo ha visto definitivamente no lo vio con los ojos naturales, sino que los vio con los ojos espirituales, porque estaba viendo una visión celestial. ¿Qué visión celestial? Estaba viendo los diseños, estaba viendo los planos de una casa espiritual, estaba viendo los planos del edificio de Dios en la tierra, estaba viendo a la iglesia de Jesucristo edificada, no con simples personas que concurren a un culto, sino con piedras vivas que él mismo, Cristo, ha vivificado. Qué tremendo. Me gusta porque el Señor le dice: esta visión celestial que he empezado a revelarte permanecerá, seguirá apareciendo, seguirá en todo tiempo instruyendo, llevándote en el paso a paso para revelarte todo lo que ha de acontecer y para que se cumpla plenamente lo que tengo contigo. Qué maravilloso. Aquí lo que hay es una garantía de dirección divina para que Pablo opere en ella. Que te quiero decir, preciosa iglesia, que así es como tenemos que estar enfocados como cuerpo de Cristo. Siempre habrá entre nosotros la revelación de las cosas precisas. Siempre estará entre nosotros la revelación de los diseños y el plano perfecto con que Cristo edifica su casa, porque su casa no se edifica con los planos que cualquiera inventa. El Señor no le dejó eso a la inventiva
humana. El Señor no le dejó eso a la sagacidad del hombre. El Señor dejó la edificación de su casa establecida según sus planos para que su iglesia lo pudiera hacer estrictamente bajo la guía de lo revelado en el poder del Espíritu Santo. Me gusta porque la visión celestial dice que el Señor iba a librar a Pablo de quienes lo atacaran, de quienes se impusieran contra él, fuera judío o fuera gentil. Qué garantía tan preciosa es la garantía de la protección divina. Cuando alguien está enfocado, cuando alguien abraza la visión celestial, va a poder contar con toda tranquilidad, con todo reposo y seguridad en que la protección de Dios estará ahí. Dios acompaña sus diseños de punta a punta. Dios acompaña sus ejecuciones de punta a punta. Si la iglesia lo que tiene es el propósito de Dios conforme a sus diseños y lo está trayendo a manifestación, ten por hecho que nada lo impedirá. La visión celestial dice que hay un envío de Pablo a los gentiles. Está diciendo: tengo algo puntual contigo. Lo mejor sería que no te distraigas en aquello a lo que no te envío. Lo mejor será que te dediques a manifestar aquello a lo que te envío. Y le está diciendo: en esas jurisdicciones a donde yo te envío, también te estoy dando una autoridad apostólica, una autoridad del cielo, una autoridad en el Espíritu, una autoridad para establecer, para fundamentar, una autoridad para que se cumpla aquello que te he mostrado. ¡Qué tremendo! La visión celestial también dice ¿para qué? Te dice ¿cuál es el propósito del envío? Por lo tanto, cuando yo veo esto, digo: definitivamente la visión celestial no es un invento de personas. La visión celestial es una cosa clara que define tus intenciones. Es algo que te establece en qué vas a manifestar tu vida desde el momento en que esta visión llegó a tu vida, en el momento en que te enfocaste en lo que Dios quería que vieras. Amados míos, repita esto conmigo: quien comprende la visión celestial no podrá ser rebelde a ella. Dígale al del lado: el que la comprenda no podrá ser rebelde. ¿Por qué pareciera que hay tanta gente rebelde? ¿Por qué pareciera que hay tanta gente que quiere llevar el evangelio según sus propias ideas? ¿Por qué hay tanta gente que dice una cosa y se opone al que dijo el otro? Y intentan como mantener una atmósfera de competencia, como que yo sé más que tú, y ese tipo de enredo. ¿Sabe por qué? Porque no se ha comprendido la visión celestial. Cuando la visión celestial llega a la casa, entonces da por cierto que el Espíritu traerá entendimiento. Si hacemos lo correcto, el Espíritu traerá entendimiento y todos nos enfocaremos en esa poderosa visión, de tal manera que por el entendimiento, por comprender la intención divina, no habrá alguien capaz de ser rebelde a ella. Si alguien se puede rebelar contra ella, es porque no entendió. Qué poderoso tiempo el que estamos viviendo. Oro para que tú abraces esta palabra, te sea de bendición, te fundamente como iglesia. ¿Qué es visión? O sea, si usted no tiene visión es porque no se ha enfocado. El que se enfoca tiene una visión precisa de las cosas, lo decíamos anoche. Cuando yo me enfoco es porque estoy viendo a un objetivo y lo estoy viendo en toda su magnitud, en todos sus detalles. Por lo tanto, el que se enfoca tiene una visión. Usted puede inventarse una visión con una frase bonita, como nos enseñan en planificación estratégica. Usted puede escoger hacer algo que suene bonito, que suene tentador, que suene atractivo para las personas que nos rodean, para los que van a pasar por frente a la iglesia y ver un letrero. No. Aquí el problema es otra cosa. Es que cuando yo me enfoco, lo que tengo es una visión de lo que Dios quiere hacer. Cuando yo me enfoco es porque estoy mirando a donde Dios quiere que mire.
Cuando yo me enfoco, estoy a punto de ver la revelación plena de las cosas. Uno de los casos que a mí me parece interesante fue el que pasó con este siervo poderoso Abraham. Y Abraham, en un momento de la historia, dice la escritura que tiene que dividirse con Lot porque tienen demasiadas ovejas, y Dios aprovecha esa coyuntura circunstancial. En ese momento Abraham le dice a Lot: oye Lot, ¿sabes qué? Escoge para qué lado vas a ir, porque ya juntos no podemos permanecer. Y entonces le dice: si tú coges para la derecha, yo cojo para la izquierda, y si tú coges para la izquierda, yo cojo para la derecha. Así que el señor Lot escogió lo suyo, escogió lo que le pareció fácil. Él se inventó una visión facilista y arrancó para allá a tener los pastos y a tenerlo todo fácil. Entonces Abraham dijo: voy a cumplir mi palabra, yo voy para el otro lado. Subió a un cerro, a un peladero de cerro, donde no había tal vez ni un arbolito para refrescar su cabeza. ¿Y sabes qué? Desde allí Dios le mostró la visión celestial, y en ese día le dijo: hasta donde tu vista alcance, eso será lo que te entregaré a ti y a tus generaciones. Qué poderoso saber que cuando Dios le dice a un ministro, cuando Dios le dice a los que van delante en la casa: aquí está la visión, está diciendo: enfócala bien, porque tienes que alcanzar a ver hasta donde esto alcance a tus generaciones, porque no estoy pensando solo en ti, sino que estoy empezando en un asunto generacional. Wow, cuando veo lo que pasó entre Lot y Abraham, me doy cuenta de inmediato que la facultad de la visión es primeramente del espíritu, pero también lo es de nuestros ojos naturales. Por lo tanto, el peor enemigo de la visión celestial es la vista humana, la visión sensorial. Wow, qué tremendo es esto. Esto es maravilloso, porque cuando uno dice: ¿y qué pasó aquí? ¿Con qué ojos vio Lot? Pues Lot vio con los ojos naturales. ¿Con qué ojos vio Abraham? Pues Abraham subió de nivel, Abraham subió a la montaña, y desde esa montaña él tuvo la oportunidad de ver lo que Dios quería mostrarle. Hay gente que solo quiere ver lo que los ojos naturales le muestran, pero hay gente del reino que está interesada en enfocarse en lo que Dios quiere que vea, en lo que Dios quiere mostrarle. Lo mismo pasó en el huerto del Edén. Cuando apareció Satanás en forma de serpiente, comenzó a mostrarle y a llamar la atención de Eva sobre otras cosas. Y Eva dice: vi que el fruto era apetecible. Se quedó concentrada en lo que veían sus ojos naturales y automáticamente menospreció la visión celestial que Dios le había dado a través de su esposo. ¿Sabe qué pasó? Con la caída del primer Adán se rompió la comunión eterna del hombre con Dios. Aquel Adán quedó expulsado de la gloria de Dios, y en ese mismo momento cayó en lo que yo llamo la prisión de los cinco sentidos, la prisión de los cinco barrotes, que son los cinco sentidos naturales. Usted lo conoce: el ojo, la nariz, la boca, todo lo que es la parte sensorial, el oído, mejor dicho. Esos cinco que usted conoce son los educadores de la mente carnal. Esos cinco sentidos siguen siendo los que le dan información al hombre natural, pero tú vives por cosas celestiales. Mi hermano querido, déjame decirte: necesitamos que no intentemos ver cosas celestiales a través de los ojos naturales, porque sencillamente no es posible. Necesitamos dejar la sensualidad de los sentidos naturales para poder discernir la verdad del reino, que es supraintelectual, y que podamos entonces ver y apreciar lo celestial con lo celestial, lo espiritual con lo espiritual, como conviene. Ahora déjame decirte: si te concentras y te enfocas en la visión celestial, ten por cierto que la visión celestial te hará libre de lo que te informa la visión sensorial. Mira, te voy a poner algunos ejemplos de cómo la visión sensorial se opone a la visión celestial. Mire, la Biblia dice que Pedro, cuando vio venir al Señor sobre las aguas, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también vaya
sobre las aguas hacia ti. Y el Señor le dijo, ven. Y el hombre, dice la Biblia, que ya iba dando pasos sobre las aguas, pero cuando miró, dígale al del lado, con los ojos naturales, cuando vio el fuerte viento y las olas, tuvo miedo y empezó a hundirse. Por esa razón, Cristo le dijo, por un momento viste lo celestial, me viste pasar por encima de las leyes naturales, y en otro momento volteaste a mirar para otro lado y de inmediato, glu, 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 glu. Así le pasa a mucha gente. El joven rico tenía su oído atento, habiendo preguntado al Señor cómo él obtendría la vida eterna. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que renunciar a las riquezas, al poderío de las riquezas sobre tu vida, para seguirme. Cuando escuchó eso, el hombre de una vez retrocedió, se afligió y se fue triste, y hasta donde yo sé, triste se quedó. Este también se vio obstruido. Marta, la hermana de Lázaro, confió más en su nariz cuando el Señor llegó y le dijo, estoy aquí para que se exprese la vida. Pero ella no podía creer a eso. El Señor le dijo, no te he dicho que si creyeres entonces verás la gloria. Y tampoco. En ese momento ella lo que dijo fue, Señor, ¿qué haces aquí tan tarde? Hiede ya. Pero Jesús le dijo, oye, solo cree. Pues déjame decirte, aquel día la nariz de Marta casi le quita la vida al pobre Lázaro. ¡Qué tremendo! Por esto es que el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18 nos dice con puntualidad, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven, esas son eternas. Iglesia, tenemos que poner la mira ¿dónde? Arriba, donde está Cristo. El enfoque de nuestra visión no está en los moveres terrenales, no tiene que ver con los apesadumbrados por el coronavirus, no tiene que ver con que si esto o aquello en los gobiernos. Para nosotros todo radica en que la visión celestial nos esté siendo revelada en todo tiempo, porque siempre sabremos la respuesta eterna, la respuesta consumada que Dios tiene para esta generación. ¡Qué tremendo! Ahora, tienes que saber que por el poder del Espíritu estas cosas nos están siendo reveladas siempre. ¿Por qué? Porque en todo tiempo Él está iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Cuando el Espíritu ilumina los ojos de nuestro entendimiento, entonces me enfoco en las cosas celestiales, pero no quedo perdido. Las comprendo porque son correspondientes a mi nueva naturaleza en Jesucristo. Soy nueva criatura, pertenezco a una nueva creación, soy un nuevo hombre, hago parte de un cuerpo que es el nuevo hombre corporativo. Qué poderoso saber que si la iluminación está en mí, puedo enfocarme en lo celestial y tener visiones completas. Es decir, puedo tener la imagen celestial de lo que Dios quiere traer a manifestación en su perfecta voluntad. Y cuando yo puedo tener la imagen de lo que Dios quiere traer a la tierra, entonces encauzo todo el potencial que está en mí, que está en la iglesia, que está en los que me acompañan, en los que me rodean como cuerpo de Cristo, para ponerlo al servicio del cumplimiento de la causa eterna. ¡Qué poderoso! Y yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque es que mucha gente está en la idea de que cuando yo voy a servir al Señor, sencillamente copio modelos terrenales, escojo el que más me gusta, escojo aquel para el que me siento preparado, y entonces con eso, como dicen por ahí, monto una iglesia. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Que estás teniendo una visión de cosas con el ojo terrenal y estás queriendo que el propósito divino, que lo celestial encaje en ese invento terrenal. Pero así no es como funciona. La visión celestial va a poner en la imagen de tu entendimiento, aquí en tu cabecita, aquí en tu mentalidad, va a poner la imagen perfecta de lo que Dios quiere. Cuando tú ves eso, encauzas todo para que se cumpla. Así es como funciona. Por eso es que lo revelado a nosotros es cosa que ojo no vio.
son cosas que estamos viendo con los ojos del entendimiento por la revelación y la iluminación que es por el Espíritu Santo. Y eso que entra aquí ahora se va a manifestar allá. Y cuenta con que Dios está contigo, iglesia, para que así se cumpla. Es la única manera para que tú y yo podamos tener una visión que no podemos resistirnos para ponerla en acción. Acuérdate que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, de manera que cuando estamos enfocados le apuntamos es a que lo que Dios nos ha mostrado tenga cumplimiento en la tierra. Qué maravilloso. Por eso la iglesia debe afirmarse por el conocimiento de Cristo en lo que Cristo hizo legal. Cuando yo me enfoco en lo que Cristo hizo legal con su obra de justificación, con su obra de justicia, entonces me puedo enfocar en traerlo a manifestación en lo terrenal. En otras palabras, que en la tierra se vea, que en la tierra no seamos solo gente que expresa palabras, sino gente que puede traer a manifestación lo que Dios dice, porque somos los únicos que podemos hacerlo. Eso no lo va a hacer un gobernante, eso no lo va a hacer un ministro, eso no lo va a hacer fulano o sutano que no tenga las condiciones de ser la genuina iglesia del Señor. Por lo tanto, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no solo ve y enfoca la voluntad de Dios, sino que es la elegida para traer eso que Dios revela a manifestación y cumplimiento. Y se va a requerir, ahora sí, una mentalidad edificadora, una mentalidad que nos permita los perfiles correctos para nuestro tiempo y generación. Dígalo conmigo: la iglesia tiene que ser visionaria, intencional con C y estratégica. Voy a repetirlo: la iglesia tiene que ser visionaria, intencional y estratégica. Rápidamente quiero mostrarle un esbozo de esos tres perfiles. El primer perfil de una iglesia que está enfocada porque ha capturado la visión celestial es que tiene que ser una iglesia visionaria. Dios me permite enfocarme en su propósito revelado, pero ahora yo tengo una visión para poder cumplir ese propósito en la tierra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Está fundamentado. La iglesia debe fundamentarse en todo aquello que Dios instruyó a través de los apóstoles de la primera iglesia. En este caso, uno de los más comprometidos con eso es el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que estos apóstoles dijeron? Ellos nos dejaron claro qué es lo que debe pasar en cada vida escogida en Cristo Jesús. Y vamos a ver, lo primero que la iglesia va a tener que hacer es la proclamación. Una iglesia que no tiene una proclamación correcta del evangelio del reino ya tiene problemas. Cuando tú entiendes la visión celestial, cuando estás enfocado en lo que Dios anhela, entonces también tendrás una proclamación responsable, seria, efectiva en lo que es el evangelio del reino de Dios. También entonces las personas que escuchan tendrán que abrazar con revelación. Por eso el Señor nos ha dado espíritu de sabiduría y de revelación, porque a Él le interesa no que simplemente escuchemos lo que se dice de Jesucristo, sino para que tengamos revelación del propósito consumado y cumplido en Jesucristo. Pero una vez que tengamos revelación, tendremos que estar entendidos de algo más, y es que Cristo debe ser formado. Entonces, proclamación, revelación, pero luego tiene que venir la formación. Cristo tiene que ser formado en mí. Pablo decía que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en la iglesia. Por lo tanto, la gente enfocada siente dolores de parto porque anhela ver cuanto antes a Cristo formado en los creyentes. ¡Qué maravilloso! Pero una vez que Cristo está formado, Cristo tendrá que ser manifestado, porque la iglesia es la
plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y si la iglesia es la plenitud de aquel, entonces es porque está llena de aquel. Por lo tanto, si está llena de aquel, debe manifestar a aquel. ¿Cuál aquel? Pues el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Poderoso es el Señor. Ahora déjame decirte, para pasar de la formación a la manifestación, la iglesia, el cuerpo, necesita una implementación. ¿Qué quiere decir? Que lo que ha visionado tiene que implementarse para poder traerlo a la tierra. ¡Qué poderoso! Finalmente, el apóstol Pablo termina diciendo a los filipenses en Filipenses 1:20: voy hasta el final, porque el Señor Jesucristo será magnificado en mí. ¿Qué quiere decir? Que habrá una manifestación cada vez más creciente, cada vez en aumento, como la luz de la aurora. La iglesia, el cuerpo, cada miembro se irá manifestando cada día más, mostrando la magnificencia del Rey. Esa buena obra que no se detiene, sino que en todo tiempo avanza. Pero amados, déjeme decirle, el segundo perfil que se va a requerir para que este perfil visionario se cumpla es el perfil de la iglesia intencional. Wow, ¿qué quiere decir? Que no es una iglesia que improvisa, que no es una iglesia que revisa qué hay en las redes sociales para ver entonces qué hacemos aquí. No, es una iglesia que está concentrada en tener revelación de Cristo, conocimiento de Cristo, entendimiento de las cosas plenamente concedidas. Cuando Él dijo consumado es, dijo lo que mi Padre y yo trazamos desde lo eterno, ha entrado en pleno cumplimiento. Y la iglesia tiene que enterarse de eso, tiene que enterarse de las abundantes riquezas de su gracia, del poder, de su gloria. La iglesia tiene que enterarse de su herencia. La iglesia tiene que enterarse de todo, para que no improvise ni invente, sino para que planifique cómo llevar a manifestación aquello con toda la intencionalidad que me ha sido revelada, que es la de Dios. No es mi intención, es la intencionalidad de Dios. Cuando yo comprendo lo que Dios quiere hacer y lo pone en mi mente, ahora yo me levanto para el hacer. Él pone el querer y ahora me levanto para el hacer. Y para ese hacer, entonces soy una persona que tiene intencionalidad en lo que hace. Solo le apunta a ver el fruto que demanda el reino. Porque cuando tú te levantas a servir a Cristo, tienes que saber que hay una demanda sobre ti. El cielo espera que lleves el fruto que estaba supuesto, que estaba planeado a que tú concedieras y trajeras en la tierra. ¡Qué maravilloso! Por eso, hermanos preciosos, tenemos que acordarnos entonces que necesitaríamos ahora un tercer perfil. ¿Y cuál es ese perfil? El perfil de los estratégicos. Tremendo esto. Tú tienes que acordarte que el Señor Jesucristo en Mateo 16:18 dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está diciendo, aquí hay un fundamento que Pedro ha expresado, pero que le fue revelado por mi Padre. Pedro tuvo una visión celestial. Pedro entendió que ese que estaba ahí era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando el Cristo escucha eso, dice: sobre ese fundamento es que yo voy a edificar mi iglesia. No la iglesia de fulano ni el invento de sutano. Mi iglesia está parada sobre ese fundamento que es Cristo. ¡Qué tremendo! De manera que la estrategia no proviene de la inventiva ni de la sagacidad de un hombre. La estrategia está sujeta al diseño divino. ¿De qué me estás hablando, apóstol? De los planos del cielo para edificar el edificio de Dios, el templo santo, que es la manifestación de la iglesia de Cristo en la tierra. Acuérdese,
Usted no puede hacer esto sin que Dios lo haya puesto primero como visión celestial, como la revelación de lo celestial en su cabecita. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. En otras palabras, si Dios no quiere edificar eso, usted trabaja en vano. Pero cuando Dios quiere edificar eso, te lo revela para que como edificador no trabajes en vano, sino en todo propósito y en toda estrategia para lograrlo. De manera que cuando uno mira esto, va rapidito a 1 Corintios 3:9 al 11 y lo que vemos es que Dios tiene gente que pone fundamento, los que ponen cimientos, y también tiene edificadores y sobreedificadores. Así que en 1 Corintios 3:9 al 11 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es puro diseño. Yo que también soy arquitecto entiendo de qué está hablando Pablo. Él dice: yo soy experto arquitecto. Como un experto arquitecto estoy poniendo un fundamento porque yo sé que hay un orden de edificación. Dile al del lado: para que la obra de Dios se cumpla en la tierra, tenemos que enfocarnos en un orden de edificación que no es diseño humano, sino revelación de la visión celestial. ¡Qué tremendo! Cuando uno va a Efesios 4:11, tú recuerdas que dice que Cristo constituyó 5 ministerios gobernantes para su casa, para la edificación de la casa. ¿Y cuáles son? Pues recuerda: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero qué tremendo esto. Aquí nos está diciendo entonces la palabra que los que ponen fundamento son apóstoles y profetas. Si vas conmigo a Efesios 2, del 19 al 22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y Pablo dice: y ese fundamento es Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! Claro, si el fundamento lo ponen apóstoles y profetas, hay 3 edificadores y sobreedificadores, y estos son evangelistas, pastores y maestros. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Dios dice: mi obra en la tierra es revelada, pero ustedes tendrán que ser una iglesia muy entendida y abrazar mi diseño y enfocarse en la edificación de mis diseños y conforme a mis planos. No es como que los jóvenes son buenos para cantar, pues que canten. Que aquella hermana mayorcita es buena para ser ujier, entonces que se pare allá. Busquemos un ministerio de ujieres, pero con hermanitas de falda corta y cosas por el estilo. Eso no, esa clase de inventos no tienen que ver. Dios estableció unos planes muy puntuales, y cuando Dios le mostró a Pablo una visión celestial, le mostró el edificio, el templo santo, que es la expresión de Cristo en la tierra, la iglesia, su cuerpo, y también le dio todo el proceder celestial para que en la tierra se manifieste ese edificio como Dios quiere que sea construido. No inventes diseños, no inventes planos. No se trata de lo que a ti y a mí se nos ocurra, porque todo lo que a ti y a mí se nos ocurra lo estaremos enfocando de cosas que estamos viendo con los ojos naturales. Pero la visión celestial me dice: no es así. Cuando comprendas lo que yo te revelé, ahora te enfocarás en traerlo a cumplimiento conforme a mis propósitos y diseños. De manera preciosa, iglesia, que me gozo en el Señor el poder compartir esta
porción de la palabra, este compartir con ustedes, con el fin de que juntos abracemos la única verdad. El cimiento es Cristo y en Él es que el edificio es coordinadamente construido. Por lo tanto, nos unimos de manera intergeneracional. Aquí no importa cuántos años tienes, no importa si eres de los grandecitos de la iglesia o eres parte del ministerio juvenil de la iglesia o de la iglesia infantil. No importa, aquí lo que importa es que todos caminamos en un solo diseño. Así que los jóvenes no tienen por qué pensar que ellos manejan una visión juvenil aparte del diseño de Dios. No es cierto. Tampoco los grandes pueden decirlo, ni los pequeños. Todos, la verdadera iglesia tiene un solo diseño y en ello camina. Amado Dios, te doy gracias en esta hora por el privilegio de predicar tu palabra, por el privilegio que tengo, Señor, en ti de ser instrumento útil para trazar la palabra de tu reino. Bendito Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos unifica a todos en la verdad presente, que nos unifica a todos en la revelación de Jesucristo, en el conocimiento y en la sabiduría de lo alto. Gracias, Señor. Oro porque toda palabra que se trazó conforme a tus diseños en este congreso se transforme en manifestación gloriosa de lo que tú eres, y aquellos que deben ser hallados y aquellos que deben ser edificados finalmente estén contigo eternamente, así como también nosotros los que hoy te servimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, preciosa iglesia. Espero verlos muy pronto.